Control mental, peligros y cómo protegerte. Comprendiendo el control mental. Terminología. Al control mental también se le conoce como manipulación, reforma del pensamiento, lavado de cerebro, control de la mente, persuasión coercitiva, uso maligno de grupos dinámicos, y de otras muchas maneras. El hecho es que hay tantos nombres indica la falta de un acuerdo que conduce a la confusión y distorsión, en especial para aquellos que lo usan encubiertos para su propio beneficio. Acordemos que el control mental llega bajo el paraguas de la persuasión y la influencia, como cambiar las creencias y los comportamientos de la gente. Algunas personas discutirán que todo es manipulación. Con frecuencia es un pretexto utilizado por los miembros de sectas donde el líder está tratando de esconder lo que hace delante de ellos. Pero al decir esto, se pierden las distinciones importantes. Es mucho más útil pensar en la influencia como un continuo. En un extremo tenemos influencias éticas y respetuosas las cuales respetan al individuo y a sus derechos. En el otro extremo tenemos las influencias destructivas las cuales quitan la identidad de la persona, su independencia y su habilidad para pensar crítica y lógicamente. En este extremo nos encontramos con los cultos y sectas destructivas. Estos grupos usan el engaño y tácticas o técnicas de control mental para sacar provecho de las debilidades y también de las fortalezas de los miembros, que serán utilizados por los líderes de la secta para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Una secta unipersonal o secta uno a uno es una relación íntima donde una persona abusa de su poder para manipular y explotar a la otra, por ejemplo, profesor a estudiante, terapeuta a cliente, cura a devoto, esposa a marido. Esta relación sectaria es una versión de los grupos más grandes y puede incluso llegar a ser más destructiva porque todo el tiempo la atención está dirigida hacia una sola persona. Entonces, ¿qué es control mental? Lo mejor es pensar en el control mental como un sistema de influencias que altera de manera significativa a un individuo a su propio centro, a nivel de su identidad, sus valores, creencias, preferencias, decisiones, emociones, comportamientos, relaciones, etc., creando una nueva pseudo-identidad o pseudo-personalidad. Esto puede, por supuesto, ser utilizado de manera beneficiosa, por ejemplo, con adictos, pero aquí estamos hablando sobre situaciones que son inherentemente malas o carentes de ética. Philip Zimbardo dice que el control mental es un proceso por el cual la libertad de elegir o de actuar de un individuo o de un colectivo se ve comprometida por agentes u organismos que modifican o distorsionan la percepción, motivación, afecto, cognición y los resultados comportamentales y sugiere que cada persona es susceptible de tal manipulación. Esto no es un misterio antiguo conocido solamente por unos pocos. Estos son palabras y presiones grupal, organizado de tal manera que permite al manipulador crear dependencia en sus seguidores, tomando las decisiones por ellos mientras les permite pensar que son independientes y libres para decidir. Es decir, las personas no son conscientes del proceso de influencia ni de los cambios que están ocurriendo dentro de ellos mismos. Distinciones importantes. Hay algunos puntos importantes que necesitan estar muy claros. Lo primero de todo, es un proceso sutil. Sutil significa que la persona no es consciente del alcance de la influencia que se le está imponiendo. De esta manera, van haciendo pequeños cambios cada vez, a menudo creyendo que están tomando las decisiones por sí mismos, cuando en realidad, todas las decisiones han sido tomadas por otros para ellos. Y es un proceso que no ocurre abruptamente. Se necesita tiempo, aunque la duración en el tiempo dependerá de varios factores como los métodos usados, la duración de la exposición de las técnicas y otros factores personales y sociales. Hay fuerzas involucradas. Puede haber o no fuerza física, pero definitivamente hay fuerza y presión social y psicológica. Control mental versus lavado de cerebro. Esteve Hassan hace una interesante distinción entre control mental y lavado de cerebro. Dice que en el lavado de cerebro la víctima sabe que el agresor es un enemigo. Por ejemplo, los prisioneros de guerra saben que la persona que les está haciendo el lavado de cerebro o la tortura es un enemigo, y con frecuencia comprenden que mantenerse con vida depende de cambiar su sistema de creencias. Son obligados,
a menudo con fuerza física, a hacer cosas que normalmente no harían. Sin embargo, cuando la víctima escapa de la influencia del enemigo, los efectos del lavado de cerebro frecuentemente desaparecen. El control mental es más sutil y sofisticado porque a menudo la persona que realiza la manipulación se considera un amigo o un profesor, o un terapeuta, de manera que la víctima no está tratando de defenderse. De hecho, él o ella puede ser un participante dispuesto y servicial, y creyendo que el manipulador tiene sus mejores deseos en mente, a menudo proporcionan información privada por voluntad propia, que luego será usada en su contra, para continuar con el control mental. Esto hace que el control mental sea peligroso, sino más, que la coerción física. En otras palabras, puede ser incluso más efectiva que la tortura, el abuso físico, las drogas, etc. Vale la pena repetirlo. En el control mental, puede o no haber coerción o violencia física, pero en realidad puede ser mucho más eficaz en el control de una persona. Esto es por lo que la coerción puede cambiar un comportamiento, pero la persuasión coercitiva cambiará la actitud y el comportamiento. Y la víctima está feliz y participa activamente en los cambios, creyendo que es lo mejor para ella. Entonces, más tarde, aceptar que alguien en quien confiaban y que les gustaba les ha mentido y les ha manipulado es muy difícil, y esta es una de las razones por las que no es fácil para las personas reconocer el control mental. Incluso cuando la persona está libre de la influencia del manipulador, las actitudes, creencias y comportamientos persisten, en gran parte debido a que las personas creen que ellos mismos han tomado las decisiones. Los efectos de las decisiones que tomamos nosotros son más fuertes y duran más en el tiempo que las decisiones que sabemos nos han empujado a tomar, y en parte porque la persona no quiere admitir que han sido manipulados sin saberlo, ya que han sido traicionados por un amigo. Una pistola en la cabeza. A los manipuladores les gusta decir que nadie está poniendo una pistola en la cabeza de la persona manipulada, y esto es muy poderoso en dos maneras. Para las personas de fuera quienes no comprenden el control mental, es difícil de discutir. Para las personas manipuladas, saben que es verdad, de hecho, nadie les está sosteniendo una pistola en sus cabezas, de manera que se refuerza la idea de que han decidido por sí mismos. Y las decisiones que tomamos por nosotros mismos son mucho más poderosas y sus efectos duran más tiempo, por lo que impulsa a la persona manipulada más profundamente en la realidad creada por el control mental. ¿Quién lo utiliza? ¿Quién utilizaría estas técnicas, destruyendo las vidas de los demás para su propio beneficio egoísta? ¿O quién manipularía a los demás simplemente porque puede o porque quiere el control? La respuesta es psicópatas o sociópatas. Probablemente la gran mayoría de los manipuladores extremos que utilizan el control mental encajan en el perfil del psicópata. Y la razón por la que pueden hacerlo es porque no tienen conciencia. Susceptibilidad. Cada persona es susceptible. Eso te incluye a ti. Es un mito que solo las personas débiles y vulnerables son susceptibles, o que hay algo equivocado con ellas. De hecho, la creencia, eso nunca me pasaría a mí, hace a la persona particularmente susceptible a las herramientas del control mental, porque no lo esperan. La mejor manera de protegerte de ser captado por una secta es un mito que las personas se unen a las sectas, en realidad son captados, y de ser sometido a control mental es comprender cómo funciona así como cuáles son las tácticas que son usadas para atraer y mantener a los miembros. ¿Estoy en una secta? Un cuestionario rápido. Por ejemplo, Robert Cialdini ha descrito 6 principios de influencia que describe como armas de influencia. Parece que funcionan en todas las sociedades del mundo y de hecho son realmente útiles en términos de permitir que nuestra sociedad se mantenga estable y prospere. Habla sobre reciprocidad, compromiso y consistencia, prueba social, simpatía, autoridad y escasez. Les llama armas de influencia porque funcionan fuera de la conciencia normal de la mayoría de las personas y por esta razón las sectas se aprovechan de ello para manipular e influir en sus miembros. Expertos en sectas. La psicología de culto y las sectas han sido estudiadas por varios expertos en sectas, mientras muchos de ellos tienen sus propias descripciones y modelos sobre cómo funcionan los grupos,
nos encontramos que tienen muchas similitudes. Robert Lifton, que originalmente acuñó el término reforma del pensamiento, después de estudiar a los prisioneros de guerra americanos en China, describe sus 8 principios que están presentes en un programa de reforma de pensamiento, como en las sectas destructivas. Setebe Hassan, un ex miembro de una secta destructiva, tiene su propio sistema de 4 puntos que describe en profundidad en su libro Cómo combatir las técnicas de control mental. Explica cómo las sectas peligrosas usan las tácticas de control mental para cambiar la identidad de los miembros mediante el control de los comportamientos, emociones y pensamientos de sus miembros, y cómo más adelante se incrementa su influencia al restringir también el acceso a la información. Margaret Singer, en su libro Las sectas entre nosotros, describe su sistema de 6 puntos donde la persona no es consciente de que hay un sistema controlándole. Su tiempo y su entorno son controlados, se les han hecho temerosos y dependientes, los comportamientos y actitudes previos son reprimidos. Nuevos comportamientos y actitudes se instalan y se presentan con una doctrina que en realidad tiene una lógica cerrada. Factores que afectan la eficacia. Los efectos destructivos del control mental son proporcionales a las técnicas utilizadas, el número de técnicas empleadas, si hay hipnosis y /diagonal o control mental hipnótico, con qué frecuencia la persona es expuesta y por cuánto tiempo, lo cerca que está del líder de la secta y cuánto contacto directo hay, cuánta exposición al mundo exterior se permite, la presencia del abuso sexual, si el miembro continúa teniendo el apoyo de la familia y amigos, etc. Por ejemplo, una persona que ha vivido y trabajado en un entorno sectario durante 5 años donde los miembros viven juntos, que rara vez deja el grupo y que tiene contacto directo frecuente con el líder, sufrirá mucho más los efectos del control sectario que alguien que acudía 2 horas a una clase dada por un líder sectario una vez cada 2 meses. En sectas unipersonales, 1 a 1, por ejemplo en una íntima relación con un sociópata, si es un marido o una esposa, donde se da toda la atención a la víctima, los resultados pueden ser muy perturbadores. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la toma de decisiones? Los miembros de una secta suelen creer que han tomado sus propias decisiones y que siguen haciéndolo, incluso cuando para las personas de fuera sus creencias y su lógica parecen muy extrañas y casi irreales. Pero su voluntad y su libre albedrío se han visto gravemente limitados. Los miembros de una secta pueden creer todo tipo de cosas, que son parte de un grupo elitista, que tienen información especial o importante que puede cambiar o salvar el mundo, entre otras cosas. Recuerda que el control mental es un proceso y que los miembros de una secta han llegado a donde están dando un paso a vez. Su realidad ha cambiado debido a su pertenencia al grupo, y dentro de esta realidad creen que están tomando sus propias decisiones, a pesar de que esas decisiones a menudo son diseñadas para mantenerlos atrapados en el grupo. Incluso cuando se le presentan contradicciones, incongruencias o ideas irracionales en lo que dicen y hacen, a menudo ellos han elegido y tomado sus propias decisiones al respecto. Y, en efecto, en su nueva e impuesta realidad, muy a menudo para ellos no hay contradicciones o incongruencias. Recuerda que sus habilidades de pensamiento crítico han sido reprimidas. Un problema creciente y emergente. Con la situación mundial de hoy en día, parece que más y más personas se están volviendo fundamentalistas en sus ideas para tratar de encontrar orden o seguridad en el caos presente. También significa que son más susceptibles de ser captados por sectas, ya que las sectas ofrecen soluciones simples a los problemas y dificultades de la vida, y las sectas prosperan en tiempos difíciles. Aparecen en todas las áreas: religiosa, política, financiera, salud, por ejemplo cultos de yoga, cultos de fitness, etc., y de desarrollo personal. También parece que hay más y más películas sobre sectas destructivas, psicópatas y control mental, si sabes lo que estás buscando.